Hola campeones, hay un problema que resta al jugador de fútbol en Colombia y creo que en parte en Sudamérica. Y ese problema son las palabras. Palabras como usted no puede y palabras dichas como por mismos profesores de fútbol que a veces se creen porque tienen un cartón de X organización. Se ven con el derecho de decirle a un jugador, usted no puede, usted no es bueno para esto, usted es muy bajito, usted es un jugador que le falta estatura. A los equipos de Europa les interesa solo los jugadores grandes, altos de 1,90 para arriba. El fútbol moderno requiere de jugadores de bastante estatura y con un biotipo grandísimo, y es una de las cosas que le dicen a los jugadores. Otra de las cosas que le dicen con sus palabras y que lo que hacen es restar al jugador de fútbol es que son jugadores de inferiores. O sea, usted es un jugador de inferiores. Cuando ese jugador llega algún día a medio pisar una cancha bonita o un medio estadio o lo que se parezca a un estadio, ese jugador va a estar cagado del miedo. Ese jugador no tiene ganas de jugar. Ese jugador no tiene ganas de jugar porque los nervios se apoderan de sus piernas, se nubla, porque nunca ha estado en una cancha, en un estadio o algo que se parezca a un estadio. ¿Y por qué? Porque hay una palabra que lo rebajó, que lo restó, y fue de que era un jugador de inferiores, de que es un jugador que no es digno de pronto de tocar el balón con un equipo de segunda o tercera división. ¿Por qué? Porque en el caso de Colombia, como solo hay dos divisiones de fútbol, entonces hacen ver como extraterrestres a los jugadores de segunda y primera división. Y los hacen ver allá en lo máximo. Jugadores que están ganando 500.000 o 1.000.000 de pesos, pero los hacen ver los super extraterrestres ante los jugadores de inferiores. Y estos jugadores de inferiores se crean así, con una mentalidad inferior, con una mentalidad de que no lo merezco, de que yo no puedo, de que no soy capaz, de que no soy digno. Los crean con cierto miedo, los crean con cierta vergüenza, y eso daña. Las palabras dañan en el fútbol. Por eso es tan importante los psicólogos deportivos, por eso es tan importante los coaches que levanten, que restauren. Por eso es tan importante de saber de que cuando le dices a un muchacho que no puede, que es bajito, que tiene cierto color de piel, que es de cierta región, o sea, tanta cosa que resta, tanta palabrería que hace que el jugador se sienta menos. Y cuando el jugador ve que le dicen que tiene 18, 19, 20, 21 años y que jamás verá el fútbol profesional porque ya está viejo, y eso resta, eso acaba con el jugador, eso lo disminuye, le baja la autoestima. Hay lugares donde al jugador de 20 años, de 19, de 18 años lo desprecian. Y porque lamentablemente en el caso de Colombia, la federación que tiene ese jugador es una federación que se ha dedicado a hacer dinero tal vez, que se ha dedicado a pagarle grandes millonadas a técnicos extranjeros, a restar la materia prima que, que tienen ellos mismos, porque en Colombia hay excelentes profesores, hay excelentes jugadores, pero se han encargado de restar y de decir tales técnicos de tal países son superiores a los colombianos. Y son superiores porque solamente hay 4 nomás que han estudiado. No, no es que hayan 4 que han estudiado, es que capacitan a pocos. Las exigencias son bastantes. Entonces, menos oportunidades, menos técnicos. Y como hay menos técnicos preparados, menos profesores preparados, pues
obviamente van a haber menos jugadores preparados y jugadores con un alto grado de inferioridad, de miedos. Unos jugadores que se deprimen ante la primera visoría, que se cagan ante el primer viaje al extranjero, que no les han enseñado a siquiera tener un viaje internacional, a decir vamos a que se fogueen con el fútbol mexicano, con el fútbol argentino, con ciertos países, con el fútbol europeo. No, no existe esa política. Lo único que hacen ver es que cuando pises Europa, le dicen al jugador, cuando pises Europa es cuando seas un jugador profesional. Y eso para mí lo que hace es restar, es una mentalidad pobre, una mentalidad de no se puede, una mentalidad de lo imposible, una mentalidad de que si llegas a pisar Europa estás pisando el país, los países de las maravillas, y realmente no es así. O sea, claro que se ve más organización, claro que se ve, entre comillas, mejor fútbol, claro que se ve avances tecnológicos para el fútbol, pero no es que sean superiores, es que son organizados, es que enseñan a su gente a proyectarse en grande, a visualizar en grande, enseñan a sus alumnos a decir que no son jugadores de inferiores, sino que son jugadores base y que son jugadores que están en proceso a jugar una profesional. Así que eso daña al jugador colombiano, al jugador suramericano, lo restan con las palabras. Otra de las palabras que restan al jugador colombiano es que, o suramericano, es que le dicen que son pobres. Desde los gobiernos les meten eso, que son muchachos de bajos recursos, son muchachos que no pueden, que son pobrecitos. Y eso es una hijueputez. Eso lo que hace es crear más pobreza mental en los pelados. Entonces los pelados se creen pobres, que no son capaces. Jugadores que aún becándolos, aún dándoles, aún se quejan, aún teniendo guayos, teniendo su uniforme, teniendo todo, dicen yo no puedo, es imposible, yo sigo siendo pobrecito. Y entran a la cancha con inferioridad, entran a la cancha con miedos, entran a la cancha creyéndose que no son dignos de pisar el pasto, la grama. Y eso, las palabras crean pensamientos. Y esos pensamientos crean hábitos. Esos hábitos del jugador que no puede. No puede cobrar un penalti. Porque en algún momento alguien le dijo que era bajito, que no podía, que era viejo, que era flaco, que era muy gordo, que era muy... O sea, siempre hay algo, una excusa aquí, que se le mete a los jugadores desde sus inicios, desde que están en el fútbol base. Así que, desafortunadamente, estamos en un lenguaje que no es ideal para el jugador. Es más fácil decirle a un jugador, corre hijo de puta, corra, a decirle, usted no puede, usted es bajito, usted es viejo, usted no sirve para esto, dedíquese a otra cosa. Usted no es digno de jugar X torneo o pisar X cancha. Y bueno, pues lamentablemente estamos en este tipo de países donde los estadios los hacen ver como las grandes Vaticanos, ¿no? Como las grandes iglesias que solamente entra su santidad. Y es difícil ver una política de deporte donde se lleve a los pelados más pequeños a jugarse un partido en un estadio grande, a que pisen la grama donde juegan los jugadores de primera y segunda división, los jugadores de la selección, a que vean las cámaras. No hay esa política de meterlos en el cuento desde pelados, de que cuando lleguen algún día a un estadio no se les va a dar nada porque ya lo conocen. Porque recuerden que el entrenamiento privado produce promoción pública. Todo lo que se hace en privado, todo lo que se hace cuando eres pequeño, cuando nadie te conoce, en tiniebla, eso se va a reflejar en el público. Entonces, cuando los muchachos los entrenamos en buenas canchas,
Cuando a los muchachos les metemos una mentalidad de jugadores de proceso, jugadores base, jugadores con metas, con enfoque, con sueños, con visión, cuando le metemos palabras de positivismo, cuando le decimos al jugador, bueno, usted es bajito, es un jugador de unos 70, de unos 75, pero Iván Ramiro Córdoba fue defensa del Inter de Milán, fue muchas de las veces central y muchas de las veces fue lateral y fue grande. Jugadores como Willington Ortiz, jugadores como Anthony el Pipa de Ávila, jugadores como Iniesta, como Messi, como Maradona, fueron jugadores que no fueron tan altos, pero fueron grandes. Pero también hay jugadores altos y siempre decirle al jugador con las palabras que no importa la estatura, que no importa desde que se lleve un buen proceso, no importa la edad. Ojo, desde que se lleve un proceso bueno, no importa la edad. El jugador puede tener 20 años, pero es capaz de debutar, pero es capaz por su estatura, pero es capaz porque tiene con qué, pero es capaz porque es campeón, pero es capaz porque puede vencer las adversidades, puede pasar por encima de la pobreza, por encima de la escasez, por encima de lo que sea. Así que bueno, campeones, tratemos de siempre pensar todo lo bueno, todo lo puro, todo lo honesto, todo lo que sale para bien. Y se puede, y levantemos siempre la mirada hacia un futuro mejor, no importa las circunstancias. Chao.